Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. Es un episodio muy especial porque vamos a platicar de un cómic mexicano que se llama Battle X Delta. Para ello me están acompañando Aline. Hola, buenas noches a todos. También está con nosotros Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Hola Miguel, hola Lynn, buenas noches también al gran público del Tonight Podcast y por supuesto, ¿a quién tenemos en cabina esta noche, Miguel? Ah, Pollicio ya está de regreso. Pollicio, benvenuti. Y también está con nosotros Gila Godín. Hola Miguel, buenas noches a todos, ¿cómo están? Y ya contento yo de que ya regresó Pollicio, porque ese monín como que... Mi productor. Se le cruzaban los botones. Sí, no, una metida de pata tras otra. Sí, qué barbaridad. Pues tenemos este cómic, se llama Battle X o Battle X Delta, de los creadores Carolina Oliva al guión, a la historia, y Alejandro Aguirre en el dibujo. Es una historia de ciencia ficción y ahorita les vamos a hacer una reseñita, pues más o menos de qué trata, sin hacerles mucho spoiler para que lo lean. Van 3 números. Son 3 números que ahí empiezan y ahí terminan. O sea, podemos decir que es una miniserie, ¿no? Y pues vamos a pasarle el balón aquí a Abraham. Abraham, empezamos contigo. ¿Qué te pareció este cómic así en comentarios muy, muy generales? Bueno, como siempre, cuando hablamos de cómic mexicano y de ciencia ficción, pues ya saben de qué pie cojeo. O sea, es el género que a mí me gusta ver. A mí me gusta ver que los chavos tengan ganas de contar este tipo de historias. Y me gustó también que tiene cierta influencia de ciertos animes postapocalípticos y de cierta estética de cyberpunk japonés. Para quienes les guste el clásico cyberpunk japonés, pues aquí hay un poquito de influencia y en general a mí esta historia se me hizo muy interesante, esa aproximación a un futuro postapocalíptico dominado por robots, pero que no es lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. A ti, Aline, ¿qué te pareció el cómic? Me pareció un trabajo muy bonito y muy interesante. Como decía Abraham, es un trabajo que está realizado por 2 jóvenes de Monterrey, por lo que entiendo. Y la verdad es que el trabajo que han realizado me parece muy aplaudible y su esfuerzo se refleja de inmediato en el trabajo. Hablando más, digamos, sobre la obra, el trabajo escrito y dibujado, me gusta mucho toda la influencia que tienen de la arquitectura y el diseño. Estaba checando también que esta Carolina es diseñadora de modas. Entonces, en la página hablaba ella mucho sobre los diseñadores de los diseños en los que se inspiraron para toda la parte de la vestimenta. Y me llama mucho la atención que se inspiran en Gareth Pugh y en Iris Van Herpen, que son unos diseñadores que obviamente su línea es muy futurista, con formas muy... orgánicas. Sí, una parte es orgánicas, pero también refleja mucho de la parte de la influencia de la arquitectura dentro del diseño. Y en el mismo cómic también se puede percibir en ciertos ambientes que ellos retratan, que son los edificios, digamos, muy como a la Zaha Hadid. Pero eso fue lo que me llamó mucho la atención, toda la influencia que viene, me imagino, por parte de Carolina en el área de diseño. Pero está muy interesante todo el trabajo que plasman a lo largo de los 3 volúmenes. Gil, tú dinos tus opiniones. Pues a mí me gustó mucho, yo de hecho me disfruto mucho este tipo de historias de ciencia ficción. En la premisa de la que parten aquí en este primer número es un grupo de androides en una época que entendemos después de la aniquilación del ser humano. Se supone que después del exterminio de la humanidad surge una conciencia de máquinas colectiva a la que llaman Oasis, que desarrolla a su vez nuevas generaciones de androides que son cada vez más sofisticados. Y en el primer número envían a unos androides de la generación Delta a investigar en una zona del planeta llamada la zona del silencio, que a mí me recordó gratamente un poco la zona prohibida del planeta de los simios, que es un área muerta que ha crecido sin que la conciencia de Oasis entienda el porqué, ¿no? Y en esta patrulla que envían a investigar hay varios androides, cada uno con muchísima personalidad. De hecho,
en mi opinión, de lo más destacable de este cómic es lo bien logrados que están todos los personajes, ¿no? Tanto en su personalidad, no solo Carolina como guionista, logra darles a cada uno de ellos una personalidad muy especial y perfectamente definida, ¿no? Sino también en el dibujo, algo que decía Lynn, cada uno de los androides tiene un diseño y sobre todo un diseño de vestuario muy particular y que además va con la función que tiene cada uno de esos androides. Y a mí me gustaría saber, platicando un poco de eso, ¿con qué personaje se identifica cada uno de ustedes más? Bueno, a mí como ya soy un viejillo amargado, como ya soy de otra generación, digo, pensando en que no de ustedes, sino comparándome con Carolina y Alejandro y con Neftalí, que también participa ahí en el número 3 me cayó muy bien David, este robot que es de la generación de los más anteriores, que todavía fue creado por los humanos y que todavía conoció la era de los humanos, y como que, ay, sí, ustedes y su conciencia colectiva. Se me hacía muy, muy simpático el viejillo amargado, pero al final de cuentas parte del equipo. Órale. ¿Y tú, Aline, con cuál te identificaste? A mí me gustaba mucho el personaje de Taitoa, no sé si así se pronuncia, pero es una mujer que tiene mucha fortaleza, ¿no? Al final es la que decide tomar las riendas del equipo y es la que se enfrenta, bueno, sí, liderea a una parte a los Delta y a Epsilon, y aparte me llama mucho la atención el diseño del vestuario del personaje, desde el corte del pelo, ese casquito que trae que le cubre como media cabeza, ¿no? Pero no se ve como algo estorboso, las sombreras, me llama mucho la atención el personaje. ¿Y tú, Gil, con cuál te identificaste tú? Pues yo coincido con Abraham, también me quedo con David, me gustó mucho el personaje, se me hizo muy divertido. Con lo que decía Abraham, ¿no? Por lo que dan a entender es un robot de las primeras generaciones, de la generación alfa, que fue construido todavía por los seres humanos, porque en la historia nos dan a entender que las nuevas generaciones de androides fueron construidas ya por las mismas máquinas, ¿no? Después de la singularidad y por esta inteligencia artificial que llaman Oasis. Y David acaba siendo pues una especie de Bender de Futurama, un robot amarguetas, ¿no? Que todo le parece mal, que es ultra pragmático, que se queja de todo y por todo, y para mí eso es justo lo que de alguna manera lo hace más entrañable y más cercano que el resto. Me gusta que al ser una de las generaciones antiguas, y a diferencia de las nuevas generaciones de androides más modernas, como la Delta o la Epsilon, él todavía no está dentro de esa conciencia colectiva que llaman comunicación unión, y eso es algo que me encanta, porque por lo mismo es el único personaje que conserva de alguna manera su individualidad. Y de hecho hay varias escenas donde incluso invita a los demás androides a cuestionarse lo que están asumiendo como realidad, que quizás Osiris no les dijo toda la verdad y que quizás incluso se los está choreando, ¿no? Les está ocultando algo, pero los demás se resisten a creerlo, ¿no? Para ellos es imposible que Osiris y las demás conciencias divinas los puedan engañar. Incluso dicen por ahí que son perfectas en su planeación, pero David no está tan seguro. De hecho hay por ahí una escena donde incluso les dice que ya va a pedir su traslado porque ya no quiere seguir chambeando con fanáticos como ellos, ¿no? Y eso a mí me encanta. Ese es un tema que siempre me ha llamado muchísimo la atención en la ciencia ficción en general, precisamente ese enfrentamiento entre la individualidad y el colectivismo, ¿no? El atreverse a cuestionar lo que todos aceptan como verdad sagrada y el atreverse a pensar por uno mismo más allá de lo que pueda pensar la mayoría. Y creo que en este cómic los autores lo logran maravillosamente a través precisamente del personaje de David. Y es que volvemos a lo mismo, eso es justo lo que hace a David más humano, el hecho de pensar de forma individual, a diferencia del resto. Y me encanta también que manejan unos conceptos muy interesantes, en donde por lo que nos dan a entender los androides de las generaciones más nuevas, ni siquiera pueden distinguir con claridad si el pensamiento que tuvieron es original o si viene de esta conciencia colectiva de unión. De hecho, mencionan por ahí que es como si escucharan lo que piensan todos al mismo tiempo, y me parece algo absolutamente terrorífico, ¿no? Pero al mismo tiempo algo absolutamente genial también de este cómic. Para mí son conceptos de ciencia ficción muy clásicos, maravillosos, y que darían para mucho juego en futuros números, si es que los autores se atreven a llevar más por ese lado la historia. No sé ustedes qué piensan. A ver, te voy a decir completamente. Perdón, ¿qué vas a decir, Abraham? No, dale. Les iba a decir yo porque no les he dado mi opinión sobre el cómic. Tampoco me he presentado. Gracias, Pollice, por avisarme que me tenía que presentar. Miguel Ángel Hernández.
Lo que a mí me gusta mucho de este cómic, yéndome a la parte técnica, son las portadas. En la primera portada no tenemos el crédito, yo supongo que la hizo Alejandro Aguirre. Y me gusta que todas las portadas en general, en la siguiente portada, la del número 2, aquí en los créditos viene que tuvo ayuda ahí de Fares Maese. Y en el tercer número tuvo ayuda de Rosa Flores. Pero, o sea, no sé específicamente qué hicieron, pero el caso es que todas las portadas pareciera que están pintadas como en óleo. No logro identificar si esto es Painter, si es Clip Studio, si es SAI. No importa el programa que sea, la técnica es muy, muy buena. Me encanta así que se vea como la pincelada, que se vea estos tonos que le van metiendo. Y conforme avanzan las portadas de los siguientes números, pues van mejorando mucho. La tercera portada es bellísima, ¿no? Con esos tonos rojizos, pero todos los personajes en tonos mucho más fríos, moraditos, azules. Se me hizo magnífica. Y también tengo que hablar lo mismo en cuanto a la técnica de guión y en cuanto a la técnica del arte, porque en el primer número, pues vemos que Carolina empieza a contar la historia y tiene esto que yo les he contado varias veces aquí en el Tonight Podcast, que a mí me gusta cuando los escritores no se frenan mucho, te van contando todo en tiempo real y con lo que los personajes piensan y dicen. Realmente hay muy pocos cuadros de pensamiento o de narración, casi todos son globos de texto y eso hace que la narración sea muy fluida y te leas los cómics enseguidita, ¿no? De hecho, a lo mejor esa es mi queja, que se acaban muy rápido, pero pues eso está bien, ¿no? Que vaya con dinamismo la historia. Aunque sí hay algunos globos que están un poco cargados de texto, se va viendo una mejoría. Por ejemplo, en el primer número vemos esto del lado del guión y del lado de la ilustración, pues empiezan con estos trazos muy rápidos, sobre todo en los volúmenes y las sombras y los planos, pues los van a manejando con estos tonos de gris, con estos claritos. Pero si ya nos vamos al número 2, en el número 2 se fueron más arriba y se atrevieron a meter tinta. Entonces dejan a un lado los grises y todo lo solucionan, todos los volúmenes con plastas de negro, con texturas, con grosores de línea. Pero para el número 3 como que dijeron, ¿sabes qué? Nos gustó mucho lo que hicimos en el número 2 de tintas, nos gustó mucho lo que hicimos con los grises, vamos a combinar las dos cosas. Y tanto en el número 2 como en el número 3 ya los textos son más económicos, las ideas son más rápidas, son más firmes, se nota la evolución en el guión, como ya no hay, si empiezan a buscar en las páginas, no hay tanto texto en los globos, es mucho más dinámico, el cliffhanger también son o sea, cómo terminan los cómics, son más impresionantes, son así de, oh, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Te quedas así con la duda. Y ya para el tercer número, pues ya están, se vio el avance, pero se vio el avance muy fuerte, ¿no? Muy rápido. A pesar de que creo que los cómics salieron uno por año, ¿no? Tengo la sensación. Ya nos contarán pues los autores en la segunda parte. Sí tardaron como 6 meses entre cada uno de los números. Tiene razón, de hecho, hasta donde entiendo el rotulado, y bueno, ya esto queda como pregunta para la segunda parte. Creo que el rotulado del número 3 lo hizo Neftalí. En Neftalí ya por aquí lo tuvimos en el Tonight Podcast bueno, yo no lo entrevisté, lo entrevistaron ustedes, que es autor del cómic de Éxodo. Entonces, exacto. Creo que él hizo el rotulado del número 3, que es un rotulado, a diferencia del 1 y el 2, que se ve bastante orgánico. Es un bonito contraste entre hablar de una historia de robots que parecen humanos y de repente ves un rotulado orgánico, como que le da un cierto toquecito ahí, como que es una buena puntada. Y sí, también hasta donde entiendo, como dices, el color, lo que entró Fares Maese fue la aplicación de color en las portadas. Ah, muy bien. Oye, Miguel, sí, hay una evolución. ¿Qué pasó, Gil? No nos dijiste tu personaje favorito. Pues fíjate que también podría ser David, pero no es que me identifique. A mí la que me cayó mejor es esta chica, la de los ojos grandes, de ojos claritos. No se llama... ¿Sayam? Esa creo que es. Espera, me estoy buscando el dato aquí. Sayam, sí es esa, ¿no? ¿Cómo se pronunciará? No sé si es Sayam o Sayam. O Sayam. Esa chica, esa me caía muy bien. Y le mandamos un saludo a Sayari. Es que el nombre es parecido. No sé si quieran comentar alguna otra cosa. Aline, Gil, Abraham.
Hablando sobre el trabajo que realizaron del cómic, de lo que decías, la publicación, sí se tardaron un año entre cada uno de los tomos, pero por lo que estaba viendo, también ellos se han encargado de la distribución, han estado presentándose en distintos eventos de cómics, sí, convenciones, ¿no? Convenciones, ajá, y obviamente hacen su venta online y ya tienen una página y me parece que están trabajando en un proyecto alterno, pero mi punto de todo eso es, se me hace muy, muy aplaudible todo el trabajo que ellos dos han realizado, porque se ve que la chamba prácticamente la han hecho sola de todo, ¿no? De diseño, el guión, la distribución, venta, todo se han encargado ellos, y pues obviamente sí es una friega, ¿no? Pero habla mucho del interés que tienen ellos con el trabajo, ¿no? El compromiso que tienen, la pasión, y pienso yo que es algo que se debe de respetar mucho, ¿no? Ajá. Tú los conoces, ¿no, Abraham? Sí, de hecho acá en Monterrey, precisamente cuando empezaron con el proyecto, recuerdo que me los topé en las convenciones que se hacen aquí, muy movidos, muy entusiastas, es algo bien interesante. Fíjate, les voy a pasar un dato, un comentario. Hace unas semanas yo pregunté, porque una persona de España me preguntó a mí, que quién en México, qué mujeres estaban escribiendo cómic de ciencia ficción. La verdad es que me agarró muy en curva y dijo, oye, es que sí es cierto, ¿quién está haciendo cómic de ciencia ficción escrito por mujeres en México? Cuando yo pregunto en mi muro y empiezan a darme ejemplos, sí, que bueno, hay mujeres escribiendo ciencia ficción en México, pero específicamente haciendo cómic que ya esté publicado. Realmente la única que acabó siendo mencionada varias veces fue Carolina Oliva. Entonces la verdad es que no dudo que hay muchas personas que están haciendo, que están echándole ganas, pero la verdad es que ella está presente, cuando menos en mi contexto regional o nacional, de autoras que escriben cómics de ciencia ficción en México. Ahí está ella presente entre varias personas del medio. Entonces eso te habla, como dice Linda, de un trabajo que se han dedicado en este último par de años a echarle muchas ganas, y que ahí están los resultados. Este primer arco, estos primeros 3 números del cómic, sí, como dijo Gil, dan pie a continuar la historia, de entrarnos más en ese mundo. Ojalá nos platiquen de sus planes futuros cuando los entrevistes, pero de entrada sí, me da mucho gusto ver que esta generación de jóvenes, los jóvenes de hoy en día, siguen haciendo cómics de ciencia ficción y lo siguen haciendo bien. Sí. Perdón, no mencioné a Alejandro, pero obviamente el cómic como un medio visual, pues sin el arte no existe. Entonces, perdón si no mencioné a Alejandro, pero también le mandamos un saludo. Sí, ya veremos qué nos platican en la siguiente parte. ¿Tú, Gil, tienes algún último comentario sobre el cómic? ¿Conclusiones o...? Ándale, conclusiones. Antes de mis conclusiones, coincido con Abraham. Me gustaría mencionar el trabajo de Alejandro, ¿no? Ya comentamos el trabajo de Carolina. En particular del trabajo de Alejandro me gustan mucho las escenas de acción. Se me hacen muy dinámicas, muy bien logradas. Su estilo, pues es un estilo muy suelto, muy dinámico. Me parece a mí que el primer número lo dibuja directamente en Photoshop, en escala de grises. No es un estilo de dibujo tradicional de lápices y luego tinta, sino un estilo más bien de lo que podríamos llamar pues como un quick painting, ¿no? Siento yo que al final eso es algo que juega a su favor, sobre todo precisamente en las escenas de acción. Los combates contra las bestias corruptas, ¿no? Se me hacen muy bien logrados, muy dinámicos. Y ya en mis conclusiones, pues yo te diría que a mí siempre que se trata de este tipo de esfuerzos de cómic independiente mexicano, pues no me queda nada más que quitarme el sombrero ante los autores, porque sé lo difícil que es hacer historieta, y más cuando no estás dedicado al 100% y lo tienes que combinar con un trabajo de día. Y aquí con Battle X, pues Carolina Oliva en el guión y Alejandro Aguirre en el dibujo, junto con el resto del equipo, pues logran algo que es dificilísimo, algo con lo que muchos artistas sueñan, pero que pocos logran llevar a cabo. Nos traen una trilogía, son 3 números, en donde nos cuentan una historia de principio a fin y en donde cierran el primer arco, que es algo que es difícil de ver en cómic
independiente, ¿no? El que logren terminar lo que querían hacer, ¿no? Y además logran una historia muy original, muy entretenida, y para mí eso pues merece toda mi admiración, todo mi respeto. Y después de leerlo pues definitivamente uno se queda con ganas de más, uno se queda con ganas de ver por dónde van a llevar los autores la historia, pero también de ver cómo van evolucionando ellos mismos, ¿no? Como narradores y como artistas. Hay que recordar que los dos son autores muy pero que muy jóvenes, y con el número 3 cierra el arco como decíamos, pero la pregunta obligada es: ¿podemos esperar más de este universo, de esta historia? Vi por ahí que viene una precuela, un spin-off, con elementos pues noir, ¿no? Tienen también varios proyectos ellos juntos, trabajan muchísimo, me sorprendió la cantidad de trabajo que tienen. Vi que tienen un webcómic muy simpático que se llama Taylor Swift, que es una modista que por las noches es una superheroína, en fin, que si de algo estoy seguro es que tenemos trabajos de Carolina Oliva y de Alejandro Aguirre para rato, y eso a mí me da muchísimo gusto porque eso es justo lo que necesitamos en la escena de cómic mexicano, que vengan autores jóvenes con ganas de hacer cosas y de patear traseros, ¿no? Entonces, para mí definitivamente un cómic muy recomendable, no solo para los amantes de la historieta independiente mexicana, sino también para los que gusten de leer ciencia ficción con conceptos muy interesantes, porque esta historia tiene muchos temas en común con otras historias como Blade Runner o The Matrix, y al final los personajes de esta historia, si bien son androides, pues cumplen a la perfección con el lema aquel de la corporación Tyrell, ¿no? De more human than human, ¿no? Más humano que los humanos. Entonces, para mí, Carolina, Alejandro, queremos más. Ándale, ándale. Coincido con lo que dicen, lo que mencionaba hace un momento. Se me hace de mucha admiración cuando alguien tan joven, y a lo mejor podríamos llamarlos inexpertos, se avientan a hacer un tipo de trabajo de este calibre, ¿no? Y no sé, me sorprende mucho la parte que ellos reflejan del diseño. Los dibujos a mí me parece que están muy bien hechos para el nivel que se supone que ellos manejan. La verdad es que es un trabajo muy digno. Y lo que sí coincido es con Gil, que al final del tomo 3 te quedas picado con la historia, y definitivo lo que uno espera es que a futuro ellos continúen con el trabajo y sigan ofreciendo este tipo de arte, ¿no? Ándale. Y Abraham, ¿cómo deseas concluir? Bueno, pues como ya dijeron, siempre es inspirador ver que hay una generación que viene después de uno de la nuestra con interés por seguir haciendo las cosas, que incluso con este manejo de redes sociales, manejo de recursos, de viralización y por supuesto de la guerrilla tradicional de la distribución del cómic indie, pues lo están haciendo, están contando sus historias, están acercándose a su público, están encontrando a su público, y la verdad es que pues lo que dijeron es acertado, y sinceramente creo que cualquier otra cosa que pudiera decir pues ya es agregarle de más. Pues a ver qué puedo agregar a esas conclusiones tan buenas. Yo lo único que puedo agregar, amigos que nos oyen, es que donde vean en alguna convención este cómic de Battle X Delta, pues no duden en comprárselo. Es bastante entretenido, es muy bueno, las secuencias de acción son muy muy buenas, y pues ya comentamos aquí de los personajes que nos parecieron simpáticos, ¿no? O con los que nos identificamos, o lo que hacen. En general está bastante bueno el cómic, no pueden perdérselo, y pues es otro título más que se agrega aquí a la colección del Tonight Podcast. Repito nuevamente los datos técnicos. El cómic se llama Battle X Delta. Los autores son Carolina Oliva y Alejandro Aguirre. Aline, redes sociales, ¿dónde pueden contactarte quienes quieran hacerlo? Me encuentran en Instagram como Aline Vera H. Abraham. Bueno, ya saben, me encuentran en Instagram, Twitter, Facebook, Tumblr como Cuervo Oscuro, y en la red en www.fantasiasparanoctámbulos.com, y también tenemos un webcómic en tapas que se llama Maullidos en la Noche, y ya luego platicamos de eso. Pensé que ibas a decir que también en Pornhub si te buscan como... Se me hace que sí está. Oh, pero es por una buena causa, es por las abejas del mundo. Ahí es Cuerpo Oscuro Porn. Gil, ¿dónde pueden contactarte? En mi página web, que es underdog.dreamcomics.com. Y ya tienes un ArtStation. Ah, sí, también lo acabo de crear esta semana, entonces si gustan por ahí buscarme, como Gil Agudín me encuentran.
Perfecto. Yo soy Miguel Ángel Hernández, me despido nuevamente y Pollicio nos va a mandar a la música. Hay un país lleno de soñadores entre el Bravo y el Usumacinta, que un día decidieron viajar más allá de la Tierra para conocer las estrellas y enfrentar con valor nuevos retos, para vencer sus limitaciones y convertirse en leyendas. Un país donde los astronautas del futuro son llamados mexicanos. Astronautas mexicanos. Amigos, ya estamos de regreso y ahorita nos vamos a ir al detrás de cámaras, lo que sería más bien el detrás de las bambalinas del papel del cómic de Battle X Delta. Y estamos con sus autores, estamos con Carolina Oliva y con Alejandro Aguirre. No, pues es un gusto para nosotros. Ya estuvimos aquí platicando del cómic, de los personajes, de la trama, de la parte gráfica, de la parte de guión. Pero pues ahora estamos interesados en saber cómo empezó todo esto. A mí me gustaría que empezáramos desde el mero principio, cómo es que ustedes dos se conocen. Bueno, nos conocimos de hecho por el ambiente laboral, donde Ajá. no trabajábamos en la misma empresa, pero era el mismo edificio compartido. Y ahí en el área, de hecho por una amiga de cumpleaños de alguien que nos invitaron, nos conocimos y empezamos a platicar, y fue cuando ella me contó que tenía una historia que había estado pensando desde secundaria, una historia que ya tenía mucho tiempo de estar masticando en su cabeza. ¿Y a los dos les gustaban los cómics sin saber que a ustedes, a uno al otro le gustaban los cómics? Ella, bueno, como me conoció por mi trabajo, por la naturaleza de mi trabajo, yo estaba como ilustrador y animador. Entonces, vio mi trabajo, vio las ilustraciones y el trabajo que hacía, y fue cuando decidió contarme por ver la posibilidad de que tal vez pudiera yo trabajar con ella. Ajá, bueno, de mi lado, sí, yo estudié diseño de modas, yo Ajá. nunca me vi haciendo cómics, o sea, desde niña sí me encantan, sí leo. Hubo un tiempo en el que dejé de leer por lo mismo de la carrera y pues me enfoqué más en otras áreas de las artes, y luego lo conocí, platicamos y todo, y súper bien, y luego le comenté de que, ay, sí, es que siempre he pensado en esta historia y no sé qué, y yo lo tenía pensado en formato de prosa, novela, y él de que, no, pues también lo podemos hacer en cómic, y yo de que, ¿cómic? Sí, y él de que, sí, de que podrá leerse mejor, porque hay muchas escenas de acción, y etcétera. Entonces dije, bueno, ok, y luego ya, pues aquí estamos. Pero como que lo dudaste, como que cómic, ¿por qué? ¿Hubo alguna, no sé, te movió ahí algo que fuera de cómic? Pues fíjate que, o sea, yo de niña hacía muchos cómics. Ajá. Yo los escribía, yo los dibujaba. Muchos eran fanfiction. Bueno, por algo se empieza, ¿verdad? Bueno, y ya lo platicamos de que sí, de que cómic, y etcétera. Y sí me movió algo un poquito, porque pues sí, nunca me vi en cómics. Fue como que de niña era un sueño imposible para mí. O sea, era como que eso se lo dejamos a los profesionales de DC Comics o Marvel. O sea, yo no tenía conocimiento que había una industria del cómic de aquí. Entonces fue como que, bueno, pues dale, a ver dónde caemos. A ver dónde llegamos. A ver, déjame pasarme tantito con Alejandro, porque entonces, Alejandro, tú sí estabas metido en lo de los cómics. Estudié cuando estaba en la secundaria en la Casa de la Cultura de Monterrey, que era gente que estaba relacionado con Signos Studio y Estudio F de aquí de Monterrey, y pues muy, muy relacionado a los cómics. Ahí conocí a Polo Jasso, a Edgar Delgado, a mis maestros fueron Jacob Berugen y Baltasar Cárdenas, conocí a Favela, conocí a mucha gente que sigue todavía aquí trabajando en el cómic en Monterrey, y ellos fueron mis maestros. Aprendí a hacer cómics desde que estaba en secundaria. Después, de hecho, todavía en la carrera estudié un taller de cómics con Jesús Aburto, pero no me dediqué a hacer cómics durante buen rato. Yo estuve haciendo principalmente videojuegos y animación, y digo, la verdad nunca hice cómic propio. Trabajé pintando páginas un tiempo, pero no me veía a mí de artista de cómic dibujando.
hasta que se me presentó la oportunidad y dije, ¿por qué no? La verdad siempre me ha interesado. Pero la oportunidad, ¿cómo fue? Fue cuando conociste a Carolina en el mismo... Me da curiosidad, ¿en qué trabajan? Que están los dos ahí mismo. Bueno, era una agencia de publicidad, Carolina estaba de redactora y yo estaba en un departamento de arte de otro estudio. Ah, como de película. Es que en las películas siempre ponen que tienen este tipo de trabajos. Sí, siempre es la agencia de publicidad, así como... Sí, Sí, de hecho, ahorita que lo pienso yo, sí estuve de película. sí, no, pero sí, bueno, estuve ahí, pues fue una agencia de publicidad de alternativa, digamos, de medios alternativos de publicidad. Estaba padre. Ajá. Ahorita ya cada quien, o sea, duramos un buen rato ahí y luego ya ahorita estamos, yo por ejemplo estoy en la calle. Bueno, yo no me imaginaba, o sea, trabajar en cómics y ahorita es todo lo contrario, o sea, estoy sumergida en la industria de que conozco a, varios artistas, además de Alejandro, de que a Omar Lozano, a Pavela, Hurto, o sea, conozco muchísima gente ahora porque ahora mi trabajo me permite estar más en contacto con la industria y pues sí, ahí andamos. Bueno, vamos para allá entonces. Tú lees, Alejandro, el guión que tiene Carolina, le propones hacerlo en cómic y esa es la primera publicación que tienen ambos haciendo historieta. Así es. Esta, de hecho, leí la historia que quería hacer Carolina, que hacer Caro, pero al momento de leerla dije, está muy padre, vamos a abordar tal vez desde otro punto primero. Lo que escribimos, lo que trabajó Carolina en guión, que es esta primera historia de Battle X Delta, es como una antesala a la historia que ella escribió. Porque queríamos experimentar, dijimos, esta historia tal vez está muy grande vaya, como que da miedo a veces abordar esa historia que llevas trabajando mucho tiempo. Entonces, en vez de abordar una historia que llevas trabajando mucho tiempo, vamos a trabajar una historia corta que sea como una introducción a esa historia, al cómic que fue Battle X Delta. Y pues por eso enseñamos personajes, escribió el guión, empezamos a trabajar en cómo llegar a esta historia principal, que de hecho los personajes que salen al final de la historia, en el número 3, son los personajes que son protagonistas de la siguiente historia, que es la que escribió Carolina en secundaria. Sí, de la siguiente saga, Epsilon. Bueno, Carolina, ¿y a ti cómo se te ocurrió esta historia? Yo, fíjate que fue un proceso muy curioso. Es una influencia de, es una mezcla de influencias. Es una mezcla, o sea, desde franquicias de mi infancia, incluso por decir de que Alien es una de ellas. ¿Cuál más sería? De que Black Mirror. De época actual, de época actual también, Blade Runner, y de la más, me da mucha pena a veces admitirlo, pero por ejemplo Sonic también me inspiró esto. O sea, vaya, viene de muchos lados. O sea, como que sí, dijimos de que pues nunca, bueno, al menos yo nunca había visto una historia así escrita. Entonces sí, pues dijimos, vamos a darle a ver a dónde llega. ¿Y cómo fue el proceso ya una vez que eso se tiene que adaptar a cómic y que empezaste a ver las páginas que hacía Alejandro ya en formato de historieta? Ahí cuéntenme los dos, ¿cómo fue este proceso? Pues investigamos porque la verdad a mí pues, me mandaban los guiones, principalmente porque pintaba cómics, entonces tenía una idea de cómo se hacían los guiones de cómic, lo platicamos, vimos algunas referencias de cómo trabajar guiones y cómo trabajar script y thumbnails y todo, y luego decidimos agarrar un sistema propio. Vaya, empezó a escribir Carolina, agarramos una forma de trabajo tal vez más nuestra, lo que nos funcionó mejor, básicamente. La manera en la que ella escribe los guiones es un poco más libre y me da oportunidad a mí para hacer los thumbnails de una manera igual, un poco más libre. Vaya, hacer layout de las páginas diferentes. Sí, o sea, este Delta fue una prueba para nosotros para ver cómo nos adecuábamos el trabajo de uno para hacer, vaya, un trabajo bueno de cómic. Una vez que ya se hace el cómic, pues viene para la gente que empieza la forma de cómo se va a imprimir, cómo se va a distribuir, cómo se va a vender, cómo se va a promocionar. Mucha gente que lee cómics, pues agarran el cómic, lo leen y se acabó, ¿no? Pero cuando uno se pone a ver todo el trabajo que hay detrás, es un montón, es mucho. Y sobre todo cuando uno empieza, pues uno tiene que ir preguntando, ¿no? ¿Cómo se le hace aquí? ¿Cómo imprimo por allá?
Ajá. Igual, a lo mejor estando ustedes en publicidad, pues tenían cierta idea, pero ustedes cuéntenme aquí cómo fue este proceso de ir viendo cómo se va a imprimir, en qué papel, ya una vez que esté hecho, pues por dónde lo van a mover el cómic. Por suerte para mí ya había trabajado varios medios impresos, pues estuve trabajando en una imprenta un rato también, en unos días, pero algo que nos sirvió también de influencia fue amigos que estaban haciendo cómics independientes, entre ellos Neftalí Leal, que estaba haciendo un cómic de Éxodo. Le mandamos un saludo al buen Neftalí. Saludos. Y él fue una influencia, dije, mira, él está haciendo un cómic, vaya, ya hablé con él, me dio las referencias de dónde estaba imprimiendo, cómo lo estaba haciendo. Abordamos algo un poco más pequeño nosotros, vaya, realmente los primeros seguimos haciendo esto de imprimirlos nosotros, ir a un lugar donde yo tengo confianza de cómo imprimen y la calidad del trabajo, como quiera checo las impresiones que vayan saliendo bien, y los armados son, de hecho, a mano, vaya, porque nos reduce costos. Y pues dijimos, vamos a intentar esto primero nosotros, vaya, vamos a intentarlo por nuestra parte. Sí, además de que no éramos, pues, o sea, éramos primerizos, ¿no? Nadie nos conocía, bueno, al menos a mí no nos conocíamos, entonces, pues sí, decidimos darle por la autopublicación. Uh-huh. Entonces, fue eso, abordarlo por nuestra parte, abordarlo, imprimir y nosotros armarlos y nosotros empaquetarlos, ver que se vea bien, lo mejor posible todo el cómic, porque pues queremos que sea una buena experiencia para la gente, para leerlo. Y empezar en las convenciones, lo empezamos a mover directamente en la convención aquí de Monterrey, la Combe. Lo que es ahora la Combe. Ajá. Y eventualmente nos fue saliendo más oportunidades para estarlo moviendo a otros lados. Una tienda aquí, de hecho, fue Acaya quien nos dio la oportunidad de ponerlo. ¿En digital? Ajá, en físico y en digital. En el DF se nos abrió la puerta con La Nave de los Mitos. La Nave de los Mitos. Y eventualmente fuimos a la Mole este año, de hecho. Ya fueron a la Mole, qué padre. Ahí estuvimos, de hecho, este año. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? Nos ha ido bien, nos fue bien, ha tenido buena recepción los que lo han leído. Pienso que en la Mole lo único es que la gente quería volúmenes más grandes porque lo traíamos todavía en las grapas de los 1, 2 y 3. Estamos buscando hacer la edición completa, pero vaya, queremos hacer una buena calidad, una buena edición y arreglar unas cosas, agregar un poco de contenido extra y estamos armando y preparando la edición de la compilatoria, digamos, el ómnibus del 1, 2 y 3. Pero los que compraron en la Mole, la verdad fue, vaya, al menos les gustó, es lo que nos dijeron. Se estuvo moviendo decentemente bien. Y aquí en Monterrey se ha estado moviendo súper bien, de verdad. De hecho, un pajarito por ahí me dijo que se llama Cuervo Oscuro. Que ustedes son muy movidos, que andan ahí en redes sociales, en las convenciones, platicando de su proyecto. Y eso es importante cuando se empieza, porque pues obviamente no, la gente tiene que conocer qué se está haciendo. Y ya ahorita ustedes platicaban de que ya no están movidos ahí en la Combe, que ya fueron a la Mole. Me imagino que ya tendrán sus lectores. ¿Tienen alguna red social de la página o ustedes mismos donde la gente los pueda seguir? Primero que nada, todo el crédito ahí es de Carolina. Caro se mueve increíble para todo eso. Y lo segundo es, estamos subiendo nuestro contenido en una página en Facebook y en Instagram que se llama Verde Violeta. Verde Violeta Comics. Uh-huh. Sí. Así decidimos llamarnos como nuestro grupo, nuestra colaboración. ¿Pero son ustedes solitos o ya metieron a más gente ahí? No, somos solo nosotros dos, pero en vez de estar promocionando, además de promocionar nuestras redes personales, estamos promocionando todos los proyectos que estamos trabajando en Verde Violeta, porque yo soy verde. Sí, son nuestros colores favoritos, básicamente. Está bien. Ahora, aquí en la página de Verde Violeta estoy viendo que tienen también pues cosas por venir. Así es. Sí. A ver, platíquenos. Uno de esos, lo acabamos de terminar, es un proyecto que metimos de secuenciarte. Sí, a Pixel Art. Entonces, pues, ya lo terminamos bien. Yo me siento feliz, la verdad, del resultado. Fue un ejercicio exhaustivo de hacer un cómic grande, porque los que hemos estado haciendo son de 20, 24 páginas y este fue uno de 66 páginas y fue el primer esfuerzo de cómic un poco más grande, one shot, que hemos hecho. Fue un reto, definitivamente. Pues yo me siento contenta, sí estoy feliz con el cómic. Uh-huh. Yo soy, siento yo muy crítica con mi trabajo, entonces sí digo, o sea, lo veo, sí me encanta,
pero digo que el siguiente tiene que ser mejor. O sea, siempre es de que el siguiente tiene que ser mejor, el siguiente tiene que ser mejor. Porque pues así es esto, o sea, vas aprendiendo y no paras de aprender mientras lo vas haciendo. De ahí mismo en esa página estamos queriendo subir 2 webcomics que estábamos trabajando, que igual estamos viendo la mejor forma de trabajarlos porque todos vimos ambiciosos al principio y está padre el hacerlos bonitos a color y todo, pero realmente es pesado, entonces hay que balancear y no queremos cortarlos, entonces estamos viendo cuál es la mejor manera de abordarlos. Y la continuación tenemos una secuela y una precuela. Battle X, la precuela ya está escrita y la secuela ahí va. A ver, entonces vamos a hacer como... Vamos a irnos por partes de estos nuevos proyectos que tienen. Ajá. A ver, Carolina, pues, a ver si lo pronuncio bien. El cómic que Ajá. va para Pixelat se llama Zulum o Zulum. Zulum. Zulum, sí, así Ajá. como Tulum. Ajá. Los susurros del bosque. Así es. Sí, así es. Y ahí, ¿cuál es la trama de qué va? Se trata de 2 huérfanos, bueno, son niños huérfanos y son descendientes de los primeros japoneses en México, en Chiapas. Esto es durante el 1910. Durante la Revolución Mexicana llegan a un pueblo porque pues el conflicto, ¿no? O sea, de que sobre El conflicto ocasionado por la revolución. Sí, ocasionado por la revolución y bueno, vayan al pueblo y buscan refugio, pero lo que pasa aquí es que hay un monstruo que está acechando a la gente en este pueblo y pues básicamente es como, o sea, sí, es que no quiero dar spoilers. No, sí, muy general, muy general. Sí. En general es una historia acerca de duelo. Sí. Es principalmente eso. Uh-huh. Es una historia acerca de niños superando el duelo. Sí. Que es una historia de niños superando el duelo en una época, es como una especie de realismo mágico, pero en 1910 y algo. Nos inspira mucho, la verdad, algunos, por decir Guillermo del Toro, realmente. Nos inspira un poco como en El laberinto del fauno o en El espinazo del diablo. Toma estas historias basadas en una época... es en España en época de la Revolución Española, pero agrega estos toques de fantasía y nosotros, un poco inspirados por ello. Sí, de hecho metimos, por ejemplo, mitología mexicana de que los aluches, los alebrijes. Uh-huh. Espero que no dar spoilers con esto, ¿no? Sí, bueno, estoy hablando de mitología. Pero sí, es fantasía, realismo fantástico en la época de la Revolución. Y básicamente es eso, tratamos de agarrarnos un punto eje que fue el duelo, básicamente, también cómo se manejaba diferente la pérdida en ese entonces. Uh-huh. Sí. Les deseamos todo el éxito. ¿Cuándo les da resultados aquí de esto de Pixelat? Por septiembre, creo, no recuerdo. No, septiembre es Pixelat, no recuerdo. El 1 de julio dan a los primeros 10 finalistas y del 3 al 7 de septiembre se da el pitch y ya decidirían el jurado los 3 finalistas. Los 3 ganadores, perdón. No, pues toda la vibra buena para que todo salga bien y que veamos esta historia. De alguna u otra manera seguro la veremos porque suena muy bien. La portada está muy bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que nos tienen que platicar también, aparte de eso, porque les decía que acá veo que hay un álbum que se llama Taylor Shift. Este Taylor Shift es el que es el webcomic. Ese es uno de los webcomics, así es. Ese de hecho fue un ejercicio de narrativa que quería empezar y empezó como algo muy sencillo, por eso empezó con violencia y peleas, pero luego fue agarrando una trama y empecé a trabajar la historia, que ahora me está ayudando mucho con esa historia. Es algo diferente. Sí, es más de Ale. Ajá, sí. pero es más, una especie de acción, acción comedia. Sí, over the top. Over the top, sí. Alejandro, ¿tú usas algún seudónimo? Grenias. Desde el... ya. Al menos 10 años me conocen como Grenias. ¿Y eso por qué te dicen así? Desde la preparatoria. Es de esos apodos que te ponen y se quedan contigo y luego dices, ¿sabes qué? Queda bien, la gente me está conociendo así, que me conozcan todos de una vez, de así. Sí, de hecho ya te seguimos por Instagram también. Qué bárbaro, qué buenos trabajos tienes ahí. Muchas gracias, muy amable. Es muy bueno. De hecho, yo no podía adivinar qué programa usas, no sabía si era Clip Studio, si era Painter, porque parece como que son las brochas digitales de óleo, pero ¿qué? Ahora sí, cuéntanos tus secretos si los quieres contar, si no, pues muy válido. Me cambio mucho de plataforma. Photoshop es mi caballito de batalla, pero he usado el Painter, el Corel Painter,
el Clip Studio para hacer cómics últimamente, y en lo que pinto mucho ahorita es uno que se llama Infinite Painter para el iPad. ¿Trabajas en el iPad directamente? De hecho, el cómic, el último que trabajamos, el de Zulum, lo trabajé completamente en el iPad ya. Y las ilustraciones que he estado subiendo las he estado también haciendo todo en el iPad. La verdad es que es muy buena herramienta, muy profesional la herramienta. Ahorita hemos estado platicando de pura cosa positiva, pero ¿hay alguna cosa que haya sido de terror, así de que no salió la impresión a tiempo, o ay, se nos fue esta falta de ortografía, o ay, no nos llegan los cómics que habíamos pedido? ¿Qué historia de terror tienen ustedes en todo lo que han trabajado ahorita? De terror tal cual, bueno, lo primero que se me viene a la mente es que la verdad sacamos el primer cómic de Battle X y nos dieron muy buen feedback, y una persona que nos dio muy buen feedback positivo que nos enseñó mucho, fueron buenos golpes que nos han ayudado a aprender, fue Kidek Pacheco, la verdad. Saludos, Kidek. Saludos a Kidek, la verdad es que increíble su feedback, nos ayudó mucho a crecer más. Bastante. Durante varias veces hemos como que batallado un poquito por decir, cuando trabajé el 2, creo que traía ciertas situaciones en el trabajo que no me permitieron abordarlo como quisiera, y realmente los tiempos sí fue muy pesado para terminarlos. Yo estaba así como que malabareando entre el trabajo y el cómic, y sí fue, al final los dos estaban como que fue medio pesado para el final. Todo salió bien, gracias a Dios, todo terminé el cómic, y muy honestamente creo que ha sido de los que más me ha gustado, los dos por las tintas. Sí, bastante. Y el trabajo se pudo salvar bien. Se pudo terminar. Yo por mi lado de que de errores de ortográficos o redacción, ya lo veo de que ya impreso y todo, y es de que ya le falta un acento. Sí, soy bien grammar nazi y digo, me disculpo, pero sí soy muy perfeccionista en cuanto a la gramática y la ortografía. También del 1 aprendimos el manejar el texto, porque en el 1, la verdad, sí hemos tratado de aprender y mejorar la manera en la que manejamos el texto, para que sea más legible, más ligero, más llevado la narrativa. Sí, de hecho nos dimos cuenta ya que oigan la reseña de su cómic, van a oír ahí, algo mencionamos sobre eso. Sí. El número 1 es el que más tiene espacio para trabajar. De hecho, sí le he comentado a Ale que me gustaría como que ahí hacerle unas correcciones, hacer el texto más corto, porque sí sentimos mucha diferencia y crecimiento del 1 al 2, y más entre el 1 y el 3, ¿no? Es otra cosa. Bueno, y hacia futuro, una vez ya salgan estos proyectos que ya nos estuvieron platicando, pero me refiero a un futuro como de unos 2-3 años, un futuro cercano. ¿Qué planes tienen? O sea, ¿qué más les gustaría hacer? No sé si quieren expandirse, y expandirse me refiero a tener más autores trabajando con ustedes, a ustedes colaborando con otros, o si piensan ya hacer el salto, ¿no? Y publicar en otros mercados. Ustedes cuéntenos. Pues ahorita ya estamos trabajando las historias que queremos contar, Carolina y yo. Entonces, yo creo que por lo menos de trabajar con otros autores, igual y pudiera ser, pero en general siempre ha sido la dinámica de ello. Muy honestamente, yo disfruto hacer cómics, pero me ha gustado trabajar los cómics con Caro. Fuera de eso, yo también quiero seguir haciendo otras cosas, quiero seguir videojuegos y animación. Entonces, yo creo que no me expandiría. Vaya, sí quiero seguir haciendo cómics, aprender y crecer en ello, pero probablemente me quede haciendo proyectos con Caro, en ese sentido. Y fuera de eso, expandir, pues yo creo que tenemos una lista de historias todavía que queremos contar. Queremos terminarlas primero porque sí llevan su tiempo. Queremos contarlas bien. Yo creo que por ahí va para mí. Para mí, pues terminar Battle X, que eso sí es una historia medio larga. También, bueno, nos gustaría, a mí, de mi lado, me gustaría que la marca creciera, obviamente, y hacer cosas cositas, con Siren Star, que es otro de los proyectos que tenemos. Como yo estudio moda, pues sí me gustaría como que hacer colecciones inspiradas en los cómics o cositas así. Y pues sí, de mi lado yo sí he soñado con ser una autora publicada, y de hecho también, voy a sonar bien así, sueño guajiro de que escribir en Image Comics o cosas así, ¿no?
pero pues a ver qué tal nos va en el camino y digo, siempre disfrutando, ¿no? O sea, yo siempre también he disfrutado muchísimo colaborar con Alejandro. O sea, es otra cosa, él es un genio. Y de impresiones, pues nosotros estamos viendo distribuir más en plataformas digitales ahorita y tal vez buscar financiar algunos de los proyectos para imprimir en grande, por decir el Omnibus de Battle X y algunos de los proyectos que vengan, no sé, buscar un Kickstarter o algo por el estilo que pudiera ayudarnos para poder difundir mejor esos proyectos impresos. ¿Cómo cuántos números le falta a Battle X para que se cuente la historia? Ni siquiera tenemos una idea nosotros. Tenemos la idea de cómo termina todo ya, vaya, de toda la historia y todo el arco ya lo tenemos pensado, pero poner eso ya en números, podemos decir al menos que quedan al menos 4 arcos grandes. Y podría tardarse 2-3 años en contarlo todo, probablemente. Ay, pues ojalá. Sí. No, pues les deseamos mucho éxito. No se pueden ir sin que nos dejen sus redes sociales, sus páginas, donde los puede seguir la gente a cada uno como autores. Y ya nos dijeron aquí de la de Verde Violeta. Pero díganos qué más páginas tienen para que la gente los pueda seguir. Tenemos la página de Battle X. Es que tenemos muchas páginas. Tenemos tenemos también, la mía, que es Caro Lives Art. Se escribe Caro, Lyves, Art. Ajá. Tanto en Instagram como en Facebook. Y a mí me encuentran como Grenias, con N-I en vez de ñ. Grenias, pues todos lados, Facebook, Instagram, DeviantArt, ArtStation, en todos lados. Twitter también. Perfecto, pues no sé si para concluir nos quieran dar algún mensaje, algo que se nos haya quedado en el tintero, ustedes cuenten. Hagan cómics, hagan sus proyectos, lo que quieran hacer, solo háganlo. Nunca te vas a arrepentir de hacer proyectos, nunca te vas a arrepentir de meterle todos los kilos a algo que quieres hacer. Sí, aunque duela. Y duele bastante, pero son muy satisfactorios los éxitos, ¿no? Cuando llegan. Mucho. Sí, pues me gustó. A ver, ¿qué pasó, Carolina? Hagan lo que ustedes aman hacer, sí. Sí, básicamente era eso, el mismo mensaje. Pues me encantó cómo termina este episodio con ese mensaje. Les agradecemos mucho a ambos, Alejandro Aguirre, Carolina Oliva, por estar aquí platicando con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes. Y Pollicio nos va a mandar a la música. Se ha terminado este episodio. No se pongan así. Recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. ¿Qué es lo que vamos a tener el próximo domingo, Pollicio? Hilda. Vamos a estar hablando del cómic y de la serie de animación que está en Netflix, creada por Luke Pearson. No se lo pueden perder, es un gran episodio. Nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos comentarios, reseñas, valoraciones, todo es bienvenido. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y por supuesto le damos gracias a todos los que ya nos siguen, que son un montón. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte para todos. El Facebook de nuestro señor productor de Pollicio lo encuentran así tal cual como Pollicio, donde sube muchos chistes. El Facebook de un servidor de quien les habla es Miguel Ángel Hernández Art, donde subo mis trabajos como autor de historietas, así como en Instagram, donde estoy como Miguel Ángel HDZ Art, así todo pegadito, y en Twitter como Miguel ANGH. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos. Nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. ¡Chao!